Capítulo 4. El albañil. Llegué a la casa después de salir de la secundaria. A lo lejos, el bullicio de las cazuelas en la cocina. Los olores siempre despertaban mi apetito desde que entraba por la puerta, que muchas veces no entraba ni a mi recámara, sino me iba directo a la cocina. Pero en esta ocasión me di cuenta que la comida no estaba lista, porque una de las sirvientas apenas iba por las tortillas, y aunque tenía mucha hambre, entré a mi cuarto. Dejé la mochila sobre un sillón chico repleto de cojines, que no dejaban espacio ni siquiera para sentarse. De hecho, colgábamos los uniformes en su respaldo, por lo que nos regañaban porque decían que no era un burro de ropa para que dejáramos las cosas encima de él. Lo más molesto era que apenas recargaba la mochila sobre el sillón y los mismos cojines, al retraerse, empujaban la mochila al suelo. Una y otra vez me pasó, por distraída, diré mi madre, pero en sí creo que era por lo cansada que llegaba y mi cerebro no carburaba más. No lo sé. Entonces sucedió. Rodaron mis útiles por todo el tapete. La verdad, no me importó y no lo recogí. En mi recámara teníamos las camas gemelas separadas por un mueble chaparrito tipo buró. La luz del pasillo no era suficiente y mi madre siempre lo tenía iluminado con unas lámparas que su prima le había traído de California, o por 2 o 3 veladoras que ella encendía sobre una pequeña repisa. Decía que era protección, se las prendía a la Virgen. Una peinadora, 2 escritorios, un librero, el closet, el sillón y un faldón sobre aquella puerta que sostenía las cortinas. Todo esto equipaba nuestro cálido rinconcito. Sobre el muro del fondo, arribita de las cabeceras de las camas, había un cuadro largo que casi cubría de pared a pared un bodegón tridimensional lleno de rosas hechas en pasta de migajón. Solía pensar que si el cuadro se cayera algún día sobre nosotras, pobrecitas. Los pétalos y hojas eran filosas navajas. Se me erizaba la piel tan solo de pensarlo. El cuadro tenía rosas rojas de diferentes tonalidades, con lo que mi madre resaltaba los colores por toda la recámara. Las colchas de las camas tenían edredones tejidos de color morado que centraban y acentuaban la comodidad de la recámara. Olía siempre rico. Mi madre ponía desodorante y la ropa de las camas se lavaban a mano cada 15 días. Aún no se les pasaba el olor del jabón cuando ya las estaban lavando de nuevo. Me encantaba sentir lo fresco de la colcha que jalaba mi almohada, y me dormía esperando que fuera mamá o la nana a despertarme cuando la comida quedaba lista. Pero ese día nadie me levantó. Me cansé de esperar entre sueños, hasta que me paré y muy modorra fui primero al baño. Sentada en la taza, escuchaba la visita de mamá tras el muro. Era un hombre joven, lo percibía tan solo con el tono de su voz. Lo que no entendía era por qué mamá tendría que hablar con alguno de los peones. En ese caso era mi padre el que se encargaba de ellos, y no mamá, pero tampoco eran horas de llegar de papá. Sabía que, si me asomaba a la cocina interrumpía, me metería en problemas, pues siempre nos decían que, en las cosas de los adultos, nosotras no teníamos que intervenir y por educación tendríamos que esperar en las recámaras hasta que se fueran. Analizaba y por mientras el muchacho seguía hablando, nunca escuché a mi mamá en ningún momento. Cuando me estaba lavando las manos, al secármelas retrocedí y salí de nuevo hacia las recámaras. No había señal de nadie, ni de mis hermanas. Todo estaba silencioso, de este lado de la casa. No di ni 5 pasos cuando la curiosidad me ganó. Regresé al baño girando un pie con rapidez y abrí la puerta que daba a la cocina. Era media tarde y ya empezaba a oscurecer, y ya que lo pienso, era imposible, porque según yo, no había dormido mucho tiempo. Entré diciéndole a mamá que por qué no encendía la luz, y le reclamé que por qué no me había despertado antes. De repente el silencio. Ninguno de mis padres estaba, nadie más que yo. Así lo pensé por un minuto. Fue entonces cuando volví a hablar. La voz, apenas perceptible, provenía de la esquina del comedor, la misma voz que había escuchado en el baño. Pegué un salto, me asustó y me protegí detrás de los bancos de la barra. Al principio no le podía ver. De repente vi un movimiento y ahí estaba, una silueta encorvada de espaldas en el rincón. Empezó a decir que encendiera la luz con una voz baja. Me dijo, «Me está saliendo sangre por un oído». Yo quise correr y gritar, pero no pude. Cuidadosamente enfoqué mi mirada, y entre que me movía más a la derecha detrás del banco, lo pude ver con más claridad. Era un muchacho con una playera azul y pantalón de vestir desgarrado. «¿Quién eres?», le pregunté. Respondió, «Me duele la cabeza, avísale a mi mamá. Necesito salir». «¿Cómo es que entraste?».
a lo que él me preguntó: ¿Dónde está la puerta? De repente se proyectó ante mis ojos. Podría jurar que era como ver una película. Vi dónde vivía el muchacho. Era una fachada de casa muy pequeña y pintada de rosa. Tenía una puerta de lámina en mal estado. La casa parecía estar sola, pero al fondo una señora robusta, recargada sobre un árbol de pirul, moría de tristeza. La tristeza marcaba las arrugas de su cara. Un gran dolor en su pecho le estaba matando. Cuando el hijo desapareció lo buscó, pero le dijeron que se había ido del pueblo sin decir adiós. Nadie supo nada más de él, que ella no tuvo más que hundirse su desgracia. Antes de que pudieran preguntar por él en el trabajo, José María se había encargado de que su criado fuera a buscarle a su casa para poner sobre aviso a la familia que el muchacho llevaba días sin ir a trabajar. Por tal motivo, la familia nunca sospechó nada y dieron por hecho que sí se había ido. Cuando reaccioné y me vi de nuevo en mi comedor, le pregunté su nombre, al cual, respondiendo, me dijo que era Carlos. Sentí una gran compasión por él. También pude sentir rabia porque entendí perfectamente lo que había pasado. Le prometieron una buena paga, 3 monedas de oro por su colaboración y por guardar silencio. Solo tenía que escarbar un hoyo en la tierra en mi comedor. Carlos era el mayor y ayudó a su padre a trabajar desde niño. Nunca se quejó y siempre aportó a la economía de su familia. Era un excelente hijo. Él, en realidad, no sabía si iban a sacar dinero de ahí o solo haría el hoyo para meter dinero del patrón. Prefirió no preguntar y se dedicó a escarbar. Al estar en cuclillas dentro del hoyo, aseguró la escalera y reforzó el alambre que sostenía la pata rota. Era una escalera vieja, pero era la de la medida perfecta. Él hacía las cosas sin cuestionar, y por primera vez sintió que hacía algo indebido porque sabía de la importancia que esto tenía. Sabía que nunca lo podría compartir con nadie, porque ahí se escondería algo que querían ocultar. Me contó que al subir el tercer escalón quedó al nivel de las pantorrillas del hombre, y de ahí la oscuridad, ni siquiera dolor. Todo se convirtió en nada, y por mucho tiempo vivió la misma escena muchas veces. Comprendía que había sido asesinado, pereció por el silencio eterno que debía de guardar. Se levantó de aquella esquina y su presencia ante mí ya no era aterradora. Lo vivía, era tan real lo que estaba viendo, aunque en espacios recordaba que yo estaba dormida y muy confundida, y volví a conectar con él. Quería abrazarle, me acerqué y me dijo que no podía hacerlo. Ayúdame a salir de aquí y llévame a la tumba de mi madre. Me dijo que a él un ángel le había dicho que llegaría un día en el que una niña me iba a sacar de aquí. Esa niña, señorita Lucía, es usted. Terminó de decir estas palabras y ante mis propios ojos se convirtió en nada. No había estado tan espantada en mi vida que desperté ante mi madre muy exaltada. Apenas iba mamá a despertarme para que comiera. Me negaba a creer que había sido un sueño. Mi madre me abrazó y me dijo: «¿Estás bien?» Fue una pesadilla, hija. Me apretó en su pecho y calmó mi llanto. Me sentía muy pesada y tenía calentura. Mi madre no me permitió que me levantara y mandó a traer caldo de pollo con arroz calentito. Tuve que acompañar el caldo con un bolillo, disque para el susto. Yo no quería ese don y mucho menos estar experimentando estas visiones. Supe que había sido un mensaje del más allá porque lo viví tan real que podía contarlo con lujos de detalles. Simplemente era imposible sacarlo de mi cabeza. Pasaban los días y no me podía desprender de lo sucedido que mi madre me pidió que le platicara. No lo había querido hacer antes porque me vio muy mortificada. Le platiqué y varias veces tocó el rostro queriendo cubrir sus oídos. Me interrumpió repentinamente y me dijo que debía de olvidar eso, que no había nada desde hace mucho tiempo y que le hablaría al sacerdote David para que viniera a poner las cosas en paz, como si eso fuera suficiente. Gran parte de mí quería cerrar mi memoria en lo más profundo de algún lugar ajeno. Pero por otra parte me decía que debía hacer lo que Carlos me había pedido. Pasaron las semanas y llegué a entrar a la cocina sin que ella me molestara. Sabía que con mamá el tema estaba más que terminado. Mi abuelo había dejado de visitarnos por un tiempo. En realidad, nadie quería revivir aquel evento donde mi abuelo se expuso y obligó al fantasma de la casa a revelarse. Sabíamos que contábamos con él, pero mi padre entendió que su padre arriesgó mucho y que nunca le pediría que volviera a intervenir.
Mi abuelo Derrick había enfermado por unos meses a partir de la revelación, así que mi madre no lo molestaba. Él comentaba que teníamos mayor derecho sobre los muertos, que nosotros estábamos en esta dimensión y que entre más le diéramos poder sobre nosotros, las consecuencias entonces serían mayores. Así que me hacía valor para poder llevar a cabo esa misión. Un día, sin más ni más, tocaron el timbre de la manera que tocaba mi abuelo. ¡Abuelo! Gritaba al girar las llaves que siempre se dejaban pegadas. Abrí la puerta y brinqué sobre él. Me dijo: Lucy, recuerda que ya no eres la misma chiquilla. Y un día de esto los dos nos vamos a caer al piso. Ni tú más chica, ni yo más joven. Tomé su chamarra empapada de perfume a maderas. La puse sobre mi nariz e ingresamos a la casa. Mamá ya venía secándose las manos con su mandil. A medio patio, ella también emocionada le dijo: «Padre, qué bueno que ya llegaste», a lo que él respondió: «¿Ya están listas las enmoladas?». Mi madre sonrió y le dijo: «Las enmoladas y el arroz en cazuela de barro, como a ti te gusta, padre». «Bien, tu madre no tarda en llegar. Fue a recoger el flan que también a ti tanto te gusta». Observé cada paso que mi abuelo daba y noté cómo se detuvo y volteó hacia el patio sobre el mismo lugar donde le pusieron la silla, a lo que, con una reacción rápida, dijo: «Ya hay que podar ese árbol de aguacate, Miranda», dirigiéndose a mamá. En minutos se volvió a escuchar el timbre y mientras mi madre había ido a abrir la puerta. Aproveché y quise platicarle a mi abuelo sobre Carlos. Me dejó helada cuando me dijo que también estaba enterado, que él mismo había tenido otra visión sobre Carlos. «Sé que sabes sobre Carlos», añadió. Me dijo que debería tener paciencia, que iba a poder ayudar a Carlos, pero que antes debía prepararme. Mi abuela entró abrazándome muy fuerte. Estaba muy contenta de estar en casa. Cuando mis hermanas regresaron de la escuela, gritaron de emoción cuando vieron a mis abuelos. Así transcurrió el tiempo entre buenos momentos en familia. Respecto a Carlos, pues él siguió en espera. Yo le prometí ayudar y lo hice al pasar los años. Carlos me había dejado una muy importante enseñanza, que aprendí a distinguir un sueño de una revelación.